nada más ni nada menos que a ese gran hombre de este país, Wilson Ferreira Aldunate, a la última misión de carne al Reino Unido en el año de 1963 y nos dijeron, se acabó. Inglaterra fue la que hizo que el Uruguay estuviera posible en el mundo y creciera. El Uruguay creció porque había un mundo abierto, donde había inversión abierta, donde podíamos tener mercados abiertos. Los políticos del Uruguay se encargaron de hacer de este país una sociedad más justa. Se encargaron todos los partidos. Por supuesto, para nosotros, con don Pepe a la cabeza, pero también el Partido Nacional, también el antiguo Partido Socialista y también el antiguo Partido Comunista y también los anarquistas, que muchos los hubo en el Uruguay. Ese fue el siglo XIX del Uruguay y parte del siglo XX, hasta que después de la Segunda Guerra, Inglaterra, que ganó la guerra, desapareció del mapa, se transformó en apenas un portaaviones americano en Europa. El señor Carlos de la Galla, de 2 metros de altura, recompuso el Sacro Imperio Romano Germánico. Con el señor Adenauer, el Alte Fuchs, yo le decía al señor presidente Vázquez que el presidente Adenauer tuvo su mejor éxito electoral cuando cumplió 90 años y yo apenas tengo 85. Cerraron Europa. Era más barato vender cebada francesa y más barata en Brasil, costado de camión, que la cebada malteada que producía Paysandú. Y por tanto, vivimos entonces crisis económicas, por ende crisis políticas, y empezamos a salir gracias al PEC y al cauce. Y el PEC y el cauce, que fue el ingreso en proporciones establecidas al mercado argentino y al mercado brasileño, es más o menos lo mismo que hoy significa porcentualmente el Mercosur. El Mercosur trajo para nosotros, al cual concurrimos con espíritu generoso, con el mandato de las instrucciones del año 13 de Artigas. Yo inclusive incorporé un artículo en la Constitución que tuvimos el borrador redactando con Julio, con el doctor Luisi y con Aquiles Lanza, con esa idea, con esa imagen, pensando líricamente, como aquel gran aragonés, de que realmente el verbo de Martín Fierro se iba a hacer presente en nuestra vida, que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Y acá el Mercosur ha mostrado lamentablemente todo lo contrario hasta el día de hoy. Y todas las declaraciones que hemos firmado desde Europreto para atrás y para adelante, ninguna se ha cumplido. La única cosa que se ha cumplido es que la industria brasilera, como es lógico, concentró toda la inversión y tomó control de toda la industria básica uruguaya y buena parte de la industria básica argentina. Y hoy Brasil está en el BRIC. O sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya Brasil no precisa del comercio de América Latina para sustentar su comercio. Ni siquiera precisa el mercado argentino. Por eso sí está en Venezuela, porque le exporta a Venezuela 4.500 millones de dólares contra 1.000 que importa desde Venezuela. Por tanto, el mundo hoy es más pragmático que nunca. Es un mundo globalizado. La revolución de Bill Gates pudo más en cuanto al cambio social que la revolución francesa casi. Y hoy el Uruguay no vive de lo que exporta al Mercosur, vive de lo que exporta al mundo. Por eso, como vivimos de lo que exportamos al mundo aquello en lo que somos competitivamente aptos, por calidad. Lo somos en las cosas primarias,
lo somos en el software y lo somos inclusive en servicios médicos, puesto que ayer tuve el gusto de participar de la sesión en la que se dieron los premios a la innovación, y básicamente los premios a la innovación eran cuestiones médicas que el joven que habló, el doctor Vía, dijo que era para exportar y exportaba, cuestiones que tienen que ver con el software y todo lo demás, productos agropecuarios de transformación de las formas de producir y de invención técnica y científica. Y eso es lo que estamos exportando al mundo. Y la exportación de 10.000 millones que el Uruguay llega es porque el mundo lo consume, y porque el doctor Sanguinetti abrió el mercado chino, y porque nosotros abrimos el mercado mexicano. Y si quieren preguntarle cómo se hace, le preguntan al doctor Operti, porque el que inventó eso fue el doctor Operti y lo acompañó en México Samuel Lichtenstein. Porque resulta que cuando en el 2000 llegamos a Buenos Aires a la primera reunión del Mercosur, y el señor presidente de la Rúa era el presidente del Mercosur, el presidente Fernando Enrique Cardoso planteó lo que se llama la cláusula 32. Nadie más puede hacer acuerdos fuera del Mercosur bilateralmente, si no lo hacemos todo. Por tanto, se cerró el corral. Totalmente se cerró el corral. En ese momento, con el voto argentino y el voto paraguayo, quedábamos nosotros aislados. Y el que negoció la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con México no fue el presidente de la República, sino que fue su canciller. Y él lo hizo. Y finalmente el Brasil accedió a que nosotros hiciéramos el acuerdo de libre comercio con México, siendo que los demás países también lo podían hacer. Brasil lo podía hacer y lo hizo nada más que en el acuerdo automotriz. Lo podía hacer la Argentina, que no lo hizo, y Paraguay, que tampoco lo hizo. ¿Qué quiere decir esto hoy? ¿Creemos nosotros que estamos en condiciones de que cambie el Brasil su destino? ¿Le podemos exigir nosotros a un país de la dimensión de Brasil, que tiene un destino de otra naturaleza, que ya sobrepasa el nivel de regional del Mercosur? Si fue el presidente de Brasil el que, festejando los 500 años de la llegada de Cabral a sus costas, nos invitó para el UNASUR, con México afuera. Si fuimos nosotros los que hicimos que México pudiera decir unas palabras en esa reunión, fue el doctor Operti y yo no quisimos eso, de la apertura. Esa es una realidad. Y esa es la realidad, no la podemos cambiar, ni podemos pedirle a Brasil que cambie. Brasil tiene un destino de una gran nación, de una gran potencia. Cuando Monroe mandó a la misión a América del Sur para ver cómo eran estos países, Brackenbridge, el secretario de la misión, un jovencito, le hizo un informe y le dijo: dentro de 100 años hay 4 grandes países en el mundo: Rusia, Estados Unidos, la China y el Brasil. Entonces el Brasil naturalmente no puede estar analizando su postura internacional de aceptar acuerdos con grandes naciones en función de lo que le pasa al Uruguay o de lo que le pasa al Paraguay. Y nosotros tampoco se lo podemos pedir al Brasil, que es el líder de esta cuestión. Pero Brasil es un país que entiende de política. Y si nosotros le planteamos al Brasil que para el Uruguay es insostenible en la condición actual mantenerse en el Mercosur, y que el Uruguay tiene que hacer acuerdos con los Estados Unidos, como se planteó tantas veces en este país por distintos gobernantes, y acuerdos con Corea del Sur, yo estoy seguro que Brasil lo va a entender y que lo va a acotar, y lo podremos analizar y lo podremos conversar, porque es un país que tiene un sentido político de larga distancia. Es un país que mira 200 o 300 años para adelante. Pero para el Uruguay, la inserción es en el mundo. La inserción no es en la zona. La inserción no es en la zona porque sabemos perfectamente que nosotros producimos lo mismo que la Argentina y producimos lo mismo que Brasil.
El más grande productor agropecuario de América del Sur, ni siquiera es la Argentina, es el Brasil. Y por lejos, produce más soja y más carne, y más todos los productos agropecuarios que hoy en el mundo tienen valor y que seguirán teniendo valor por el hecho que de acá al 2040 van a haber 3.000 millones más de habitantes en el planeta. Y van a empezar a vivir todos mejor. Y todos van a necesitar, por tanto, alimentación más sofisticada. Y ese es el valor agregado. El valor agregado de aquellos que ayer mostraban en esa premiación que estaban haciendo máquinas innovando para regar grandes áreas, de aquellos que mostraron ayer que estaban sembrando en contraestación y exportando semilla al hemisferio norte. Ese es el valor agregado en donde el Uruguay es competitivo y capaz en el mundo entero. Y es ahí donde tenemos que rumbear. Siempre hemos estado mezclados en política, en sociedad, en familia, en economía, mucho antes del Mercosur con todos los países de la región y seguiremos mezclados. Pero en el comercio nunca fue así, ¿eh? El comercio fue siempre con el mundo. Hasta que llegó la crisis de Europa, el comercio fue con el mundo. Y ahora el comercio, ¿cómo es? Es con el mundo. ¿Y cómo es posible si el comercio lo maneja China hoy? Si los chinos pararan 15 días de comprar soja, Dios me libre. Lo que pasaría no solamente en la Argentina, en Brasil y en Paraguay y en el Uruguay. Cuando yo llegué al gobierno se producían en Brasil y Argentina 40 millones. Hoy en el Mercosur, el año pasado, se produjeron 140 millones de toneladas. ¿Y eso quién lo consume? El mercado. ¿Quién lo solicita? El mercado. ¿Cuál fue el gobierno que dijo planten soja, muchachos? Ninguno. Absolutamente ninguno. Lo que hicimos sí fue abrirle a los lácteos el mercado mexicano. Nuestra visión de México no era la industria cárnica. La industria cárnica era para los Estados Unidos. Nuestra visión de México es la industria láctea, que es sin ninguna duda una de las más importantes que hoy tiene el país. Por tanto, prácticamente hablando, después de 20 años, no podemos tener esperanzas de que todas estas cosas que hemos firmado se van a cumplir. No se pueden cumplir. Cuando llegaron los señores de la fábrica de celulosa, yo les presté el helicóptero y les dije que había que ponerse en el rincón de Bonete, porque había agua y había un ferrocarril para traer la mercadería desde distintos lugares. Y recorrieron y me dijeron que no, que se iban a poner en el río Uruguay. Qué tonto yo, ¿no? No me daba cuenta. ¿Por qué? Porque pensaron primero en ponerse del otro lado, porque la masa forestal del otro lado es más grande que la de acá. Y pensaron que el artículo primero del Mercosur estaba vigente y si nos ponemos del lado uruguayo vamos a poder comprar madera en la Argentina. En la Argentina, en el artículo primero, en el texto que ellos tienen, no dice madera. Y por tanto, hace 20 años que estamos así. ¿Por qué creemos nosotros que vamos a poderlos cambiar? No los vamos a poder cambiar. ¿Con quién tenemos que hablar? Es con Brasil, porque Brasil va a comprender. Porque ya comprendió Brasil. Ya nos dijo Brasil que sí al acuerdo con México. Y estoy seguro que hubiera dicho que sí a otros acuerdos si los gobiernos del Uruguay se lo plantean. O sea, ¿cuál es la alternativa pues para el Uruguay? Primero los planteos, hacerlos como lo hicimos, que fueron exitosos, volverlos a plantear. Y si nos dijeran que no, radicalmente que no, y tendríamos que estar pensando en una situación como Chile. Yo no lo veo tan mal a Chile, ¿vio? No lo veo tan aislado porque no está en el Mercosur. Lo veo con 56 acuerdos con 56 naciones distintas del mundo. Ayer, uno de los premios lo recibieron unos jóvenes productores del departamento del senador, del departamento de Tacuarembó, que es como decir París, poco menos que Tacuarembó. Tanto ha crecido, no gracias a usted precisamente, ¿no? Pero ha crecido. Gracias a Marta, por supuesto. Entonces, recibieron el premio. Porque después que empezamos aquella cosa de la lana fina de Amerino,
con 40.000 kilos, este año se están produciendo 2,5 millones. ¿Sabe qué van a hacer? Se van a llevar la fibra a Perú para hacerla hilar, para hacer confecciones y exportarla sin impuestos a los Estados Unidos. Y acá en el Uruguay, después de 100 años, después de haber invertido esfuerzo, capacidad, técnica, y haber hecho acuerdos con muchos países que trajeron inversión y gente, la industria textil del Uruguay desapareció. Porque no le podemos vender a nadie ni a ningún mercado por los impuestos que tenemos que pagar al ingreso a esas naciones. Por tanto, hay que ser pragmático. Los países no tienen amigos, tienen intereses de trabajo para su gente. Eso fue lo que fue mi padre a defender a los Estados Unidos cuando empezamos la industria del top y llegamos a ser los segundos productores del top del mundo. Y esos intereses para su gente hoy no están reflejados lamentablemente en el Mercosur. Tenemos que hablar con Brasil, plantearle nuestras dificultades muy seriamente. Estoy seguro que Brasil lo va a comprender, porque Brasil tiene que saber que nosotros no tenemos nada más que una opción: venderle al mundo. La única opción que tiene el Uruguay de crecimiento son servicios locales de acuerdo a su situación geográfica y venderle al mundo talento y capacidad, que es lo que en el Uruguay por suerte existe. Y eso Brasil lo va a entender, porque si no, nuestra única alternativa, lamentablemente, pensemos un poco, 5 años más así. Imagínese, doctor Vázquez, si usted es presidente, usted va a ser candidato, nosotros no, ¿vio? La calle no se sabe. La calle no se sabe, nunca se sabe. Pero Julio, por su edad, y yo por mi juventud, estamos en otra galaxia. Imagínese, presidente Vázquez, si durante 5 años tiene que volver a la casa del partido y repetirnos el mismo discurso, no se puede hacer nada. Grave situación para el Uruguay y para cualquier gobierno que llegue al Uruguay. Y hoy los 4 que estamos acá estamos detrás de lo mismo. Los 4. El doctor Vázquez, el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y yo estamos detrás de lo mismo. Detrás de que el Uruguay sea cada día más libre, más soberano, más justo, más equitativo y que le dé a todos los uruguayos más oportunidades. La pregunta es, ¿eso se logrará adentro o afuera del Mercosur? La historia, ¿qué me cuenta? A que hasta el día de hoy fue afuera del Mercosur. Hasta mañana. Punto de mira. Periodismo con identidad.